Entonces quiere decir que la caravana del Mariano Martí, que sería numerosísima en caballos y hasta en reses que traían, y tantas mulas con los aperos y con los baúles y con los libros y con tantas cosas que traerían por tantos años que anduvo, pues entonces bajaron al río en Pico de Gallo y siguieron por la playa del río hacia abajo, atravesando el río, dice, hasta 3 o 4 veces, para entrar tal vez por lo que hoy conocemos como la Peineta, por el Recodo, que tal vez era el lugar por donde ingresaban las personas al pueblo. El sacerdote estuvo aquí varios días. Creo que el 19 de marzo estaba en Tostós. Él siguió por la vía hacia la Vega Abajo, hacia la iglesia, que también visitamos en una caminata, allá la iglesia abajo de la Asunción. Pasaron el río Boconó y el Burate para ir a Tostós, y después siguió por la ruta de Niquitao. De Niquitao siguió a San Lázaro, después fue a Santiago, fueron a Betijoque, de Betijoque después fue a los pueblos, a algunos otros pueblos del estado Lara, regresó por aquí y se fue para el llano. Es casi increíble, porque además de eso, de esa visita tan larga, pues uno encuentra que nos ayudamos mucho para después el estudio de la historia. Por decir algo, cuando el obispo Mariano Martí salió de Boconó, dice que salió por el camino hacia Chabasquén, pero habla de que pasó por los pantanos y por un lugar que se llama Batatal. Entonces, quiere decir que siguió el camino de Bolívar en Campaña Admirable después, en 1813. Seguramente también el Libertador, cuando estuvo aquí y preguntó por cómo hago para llegar a Guanare, pues toda la gente, los vaquianos, porque eso era lo que se manejaba, los vaquianos indicaban los caminos, pues ya había un camino definido, que fue también producto de ese camino de una primera caminata que hicimos de Boconó a la Boca del Monte, pasando por los pantanos, y que después de la Boca del Monte sigue en ascenso hacia lo que es hoy en día el Alto de San Antonio, el Palo de los Hierros, y caer a Batatal en el camino hacia Campo Elías, que para entonces el padre Martí dice que no existe, no menciona ningún poblado allí, y habla de que se quedaron a la orilla, pernoctaron a la orilla del río Zaguás. Son cosas interesantes, interesantísimo, y del río Zaguás seguramente entonces el camino seguía hacia Biscucuy, y posteriormente él fue a visitar muy especialmente el sitio de la aparición de la Virgen. Yo no sé, habrá que buscar en la historia si el padre ya estaba enterado de la aparición de la Virgen de Coromoto, porque él habla allí de la aparición, del lugar de la aparición de la Virgen. Nos acompañaron unas 120 personas en la caminata, que salimos de San Miguel como a las 11 de la mañana. Terminamos llegando al sitio de Mosquey. Por ejemplo, vino la gente de Niquitao, una representación importantísima. Nuestro amigo Batoni Pujols como comandante de la tropa de Niquitao se presentó, y bueno, a compartir una panela con queso, con cuajada, y respirar el aire puro de la montaña, pues son cosas que nos quedan, son cosas importantes que yo consideramos que la gente debería de acudir, por cuanto es gratis, se respira el aire divino, y además de eso, pues ya algo nos instruimos. Además, por supuesto, de que interactuamos preguntando, y entonces uno se entera de dónde es una persona, de dónde es otra, qué hace. Y bueno, esta es la vida es el compartir, porque no todo en la vida son intereses. Entonces, quedan muchas cosas, y queda la satisfacción, un poco de maltrato también queda, pero eso es bueno para el cuerpo, además de que hacemos los ejercicios. Yo quiero insistir en la parte histórica, porque de todos estos pueblos en los cuales visitó el obispo Mariano Martí, quedaron cuentos muy buenos. Por decir algo, él hace una descripción de la iglesia de San Miguel detallada, hasta del espesor de sus muros, de la edad que tiene, quién la construyó, del tamaño, y especialmente de las obras religiosas que hay allí, de las estatuas, de los santos y de todas estas cosas que son interesantes. Yo tuve la suerte,
Cuando era muy joven vine a Boconó sin saber que me iba a quedar por estas tierras y fui a San Miguel con mi hermano y conocimos al padre Francisco Ichazo, un español que fue sacerdote en San Miguel. Ese sacerdote, Francisco Ichazo, murió no hace mucho. Él escribió un libro que se llama Andanzas de un sacerdote hispano por las tierras de Bolívar. Yo particularmente lo tengo, lo guardo como un verdadero tesoro. Es un libro escrito en primera persona, como echando un cuento de los lugares donde el padre Ichazo estuvo en Venezuela. Incluso habla hasta del estado Táchira, de Oriente, y muy especialmente habla de San Miguel, porque allí él dice un capítulo especial que dice: encontré un tesoro. Y cualquiera pudiera decir que el padre Ichazo seguramente sacó una botija, que se encontró una poqueplata enterrada en algún lugar de San Miguel. No, él dice que el tesoro es el archivo de la iglesia de San Miguel, porque entonces él dice que no había luz y que se trasnochaba con una vela revisando el archivo, porque empezó a encontrar que allí hay cosas admirables, incluso de historia. Y hay un tema sobre el obispo milanés de Mérida, que vino a estas tierras en una pastoral y que venía de Cumarevo, de la vela de Coro, porque eso también le correspondía a Mérida en una oportunidad, y que coincidió con Miranda en el 1806, cuando Miranda desembarcó en la vela de Coro. Este obispo estaba por allí, y entonces el hombre pegó una carrera, porque por supuesto lo menciona allí diciendo que casi estuvo a punto de toparse con el Francisco de Miranda, que era un hereje, que era un bandido, que era un hombre malo que venía acabando con la iglesia y matando a los niños y destruyéndolo todo, porque por supuesto el padre Hernández Milanés, el obispo al que me estoy refiriendo, en 1806, era un antimonarquista, era un hombre contrario a las ideas revolucionarias. Y entonces uno descubre en los escritos del sacerdote que el fanatismo religioso estaba bien anclado, y les cuento que la palabra de un sacerdote, de un cura de pueblo, era y sigue siendo muy importante, pero la palabra de un obispo era máxima categoría desde cualquier punto de vista. Y entonces ellos se metieron en política y hablaron de política en contra de la liberación que apenas se iniciaba. Estoy hablando de 1806. Ya sabemos que después, cuando anduvo la historia y apareció el Libertador y los hombres que hicieron nuestra independencia, pues la iglesia también se opuso. Ya al final la iglesia se sumó, porque al fin y al cabo pues vieron que la guerra casi estaba ganada.